Muy buenos días a todos. Hoy día domingo, día del Señor, domingo número 31 del tiempo ordinario. Nos vamos acercando al final de este año litúrgico. Vamos a hacer la reflexión de este día, las lecturas de hoy. La primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos 2 al 6. Dice así: En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: Teme al Señor tu Dios y guarda todos sus preceptos y mandatos que yo te transmito hoy a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cúmplelos y ponlos en práctica para que seas feliz y te multipliques. Así serás feliz, como ha dicho el Señor, el Dios de tus padres, y te multiplicarás en una tierra que mana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandatos que hoy te he transmitido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La segunda lectura es de la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículos 23 al 28. Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesucristo tiene un sacerdocio eterno, porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, que no necesita como los demás sacerdotes ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades, pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el Hijo eternamente perfecto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Evangelio de hoy, de este día, está tomada del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: El primero es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: Muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy las lecturas de este día nos piden primero, en la palabra, la intención de la escucha. Muchas veces escuchamos la música, la radio, el ruido,
el ruido de los carros. Y hoy el Señor nos dice que escuchemos, pero no que escuchemos cualquier voz, ni cualquier ruido, ni cualquier música, ni que escuchemos lo que el mundo nos dice que hagamos, sino que más bien el Señor hoy nos invita a escuchar sus mandatos. Tanto como en la primera lectura dice, escucha Israel, tanto como en el Evangelio Jesús lo repite. Se acerca un escriba, un maestro de la ley, alguien que está letrado, que conoce, alguien que está ilustrado y que conoce los mandatos. En ese entonces, en ese tiempo estamos hablando de más de 600 mandatos que se cumplían, ¿no? Y este escriba los conocía. Y sin embargo, todavía va con Jesús y le pregunta para de alguna forma ponerle a prueba, a ver qué le dice, a ver qué le puede decir, o a lo mejor puede ponerle una trampa y tomarlo de esa forma, decir, oh, pues Jesús dijo, ¿no? ¿Y qué es lo primero que contesta Jesús? Escucha Israel. Hoy en estos días nos dice a nosotros, te dice a ti que estás mirando este video, que escuche el pueblo de Dios. Escucha tú bautizado, tú que estás bautizado y aunque no te acercas a la iglesia y aunque no vienes a la iglesia, eres parte del pueblo de Dios porque estás bautizado. Que no lo has querido asimilar y no lo has querido aceptar, eso es un problema tuyo. Sin embargo, a ti también el Señor te dice, escucha, no seas necio. Ya párale a esa vida de pecado que llevas, a esa vida de maldad, a esa vida de egoísmo, a ese rechazo al regalo que Dios te quiere dar, a la gracia que te quiere regalar el Señor. Escucha, pon atención, voltea, haz caso al Señor. Muchas de las veces ya no quieren escuchar la palabra de Dios, pero se prefiere seguir viviendo en el mundo, se prefiere seguir todavía en las fiestas mundanas, y ni se diga en estos días que se están celebrando. Escucha, pueblo de Dios, no seas parte del mundo, sino que guarda mis preceptos y mis mandatos. Escucha, bautizado, en estos días las celebraciones que hacen acerca del Halloween, tú que te llamas cristiano, tú que te llamas católico, tú que vas a misa, hoy precisamente es domingo, tú que vas a ir a misa o que fuiste a misa, no seas parte de andar juntando, recolectando, pidiendo dulces en las calles disfrazado de esqueleto, de brujos, de brujas. Tú que llevas a tus hijos pidiendo dulces de casa en casa, escucha, ese no es el mandato del Señor. Escucha, pon atención, eso no es lo que la iglesia nos enseña. Hoy muchos celebran el culto satánico, el famoso Halloween, y todavía se atreven a decir que son católicos, se atreven a decir que van a la iglesia, pero sus hijos bien que los llevan a pedir dulces, no han escuchado ni han puesto en práctica los mandatos de Dios. En la primera lectura dice que aparte de escuchar, hay que guardar los preceptos y mandatos del Señor para que seas feliz tú, tus hijos y los hijos de tus hijos. Grábalos en tu corazón, en el corazón de los hijos,
¿Qué le estamos enseñando hoy a nuestros hijos? Que ser católico también puedes ir a pedir dulces. ¿Eso es lo que les estás enseñando a tus hijos? ¿Eso es lo que les estamos enseñando a nuestros jóvenes? Fíjense que hoy no solamente en las escuelas públicas o en lugares públicos, en los trabajos, desgraciadamente este culto, esta pues cultura de lo que es el Halloween ha entrado también en las iglesias, en las escuelas católicas. Imagínense, si así estamos los que vamos a la iglesia, si así están las escuelas católicas, ¿cómo no va a estar el mundo? Ya no estamos poniendo atención. Hoy parece que eso de poner los preceptos y mandatos del Señor, lo estamos tentados a reducir esa palabra de Dios a lo que es razonable, a que está bien, que no pasa nada, ¿qué daño puede hacer? Pues sí, hace mucho daño, porque estás participando de las cosas del mundo, te estás dejando llevar por lo que el mundo enseña. Y no estás dejando escuchar la palabra de Dios. No estás escuchando los mandatos del Señor. No puedes ser un católico y celebrar Halloween. Dice en 1 Corintios 10:21. Dice, no pueden beber al mismo tiempo de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Ni pueden tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Esto no lo inventa Miguel, no lo invento yo, no lo inventa la iglesia. Está escrito en la palabra de Dios y eso es lo que nos enseña. Y eso es lo que debemos vivir como cristianos católicos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, dice en la primera lectura. Y Jesús dice con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué quiere decir? Que a Dios se le tiene que amar con todo lo que somos. Tu amor, el amor que uno debe de tener a Dios, tiene que estar implicada toda la existencia de cada uno de nosotros. Nuestra existencia está implicada en esto de amar a Dios completamente, no solo una parte. Amarás a Dios con todo tu corazón, es amar a Dios con toda la inteligencia. Si tú sabes que el Halloween viene de un culto satánico, ¿por qué lo sigues celebrando? No estás amando a Dios como realmente se tiene que amar. Si tú dices que amas a Dios y que sigues al Señor, lo amarás con toda tu alma, con toda la capacidad de amar, con todo el amor que tienes. El primer amor es a Dios. Si no se puede amar a Dios, ¿cómo vas a hablar a los demás? Y eso nos remarca también en el Evangelio. El segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú puedes amar a tu prójimo, podrás amar a Dios. Y si amas a Dios, podrás amar a tu prójimo. No puedes decir que yo amo a Dios si tienes enemistad con los demás. No puedes amar a Dios si no te llevas con tu propia familia, con tus propios hermanos. Si odias a aquel que te ha hecho daño, ámalo y ora por él. No hay ningún mandamiento mayor que estos, dice el Señor. Amar a Dios con toda tu fuerza es amar con toda la decisión. No es solamente cuando te va bien, no solamente cuando sientes bonito, cuando lo tienes todo.
Y cuando te pasa alguna desgracia, consecuencia de una acción tuya que has cometido anteriormente, rechazas al Señor y le empiezas a decir de cosas. Hoy el Evangelio y la primera lectura nos habla que escuchemos y remarcan en la segunda lectura de que Cristo nos viene a salvar para siempre, por los que por su medio se acercan a Dios. ¿Tú crees que celebrando Halloween te estás acercando a Dios o te estás acercando al demonio? La segunda lectura nos dice que viene y vive eternamente para interceder por nosotros. ¿Cómo puedes pedir que interceda por ti si en la noche vas a ir a celebrar Halloween? Si en la noche vas a estar disfrazado de la muerte, si en la noche si en la tarde de este domingo vas a ir a servirle al demonio, disfrazado de brujo, disfrazado de calavera. No se puede vivir así. No puedes servir a Dios y al dinero, no puedes servir a dos señores al mismo tiempo, porque con alguno vas a quedar mal. Entiende. No puedes seguir decir yo soy muy católico, voy a misa y sigues en la borrachera, sigues tomando, sigues de infiel, sigues de borracho, sigues de chismoso, chismosa, mentirosa, sigues de criticón saliendo de misa. No puedes decir que amas a Dios siendo de la misma forma que el mundo. Es momento de cambiar y de escuchar realmente con atención al Señor. No puedes decir que se ama a Dios cuando vives todavía en la impureza, cuando vives todavía en la fornicación y no has querido casarte. No puedes decir que amas a Dios ayer sábado que te fuiste de parranda y cometiste atrocidades ya borracho, alcoholizado y drogado. No puedes decir que amas a Dios cuando estás dañando tu propio cuerpo. Recuerda que aunque tú digas que no lo sabes y aunque no te acercas a la iglesia, quiero que sepas que eres templo del Espíritu Santo. Y cuando te metes porquerías en el cuerpo, estás dañando el templo del Espíritu Santo, entonces no puedes decir que amas a Dios realmente y que estás con Dios, cuando ni siquiera te quieres acercar a Él. ¿Cómo vas a amar a alguien que no conoces? ¿Cómo vas a conocer a alguien que no te le acercas? Acércate, sé valiente, no seas cobarde. En estar allá afuera, si bien que criticas a la gente que va a la iglesia, pero tú no haces nada por acercarte, pero eres bueno para comer a los demás. Escucha, no seas necio, cumple los preceptos y mandatos del Señor. Es momento de cambiar, es momento de poner un alto a tu vida. Con todo esto que estamos viviendo en el mundo, hoy muchos ya el Dios no es el Señor. Hoy muchos confían en otros dioses, en otros señores, quien los va a salvar. Y como no los salvó la primera dosis, ahí va la segunda dosis. Si no los va a salvar la segunda dosis, ahí va la tercera dosis. En ellos son los que confían. En eso dicen que aman al Señor. Cuando están apoyando directa o indirectamente el asesinato de niños, de bebés inocentes, ¿a eso se le llama amar al prójimo? No se puede seguir igual. Muchos se decían pro vida y son los primeros que se fueron a poner la vacuna. Muchos que se decían pro vida, que hacían marchas y que iban a rezar en estos lugares y son los primeros que se fueron a poner dizque la solución, dizque la protección, y no confían en ellos, siguen desconfiando de los demás.
Ten cuidado a quién estás escuchando. Escucha al Señor tu Dios. Escucha al Señor. Hoy es momento de escuchar al Señor y no de escuchar lo que nos dice el mundo. Hoy hemos estado manejados por el gobierno, por el Estado. Se ha metido en las iglesias, en las parroquias, y hemos dejado que nos manipulen desde nuestra mente. Entonces, no amamos a Dios con toda nuestra mente. No amas al Señor con toda tu mente cuando te has dejado llevar por lo que dicen los demás, por lo que dicen las noticias, que esto que está muriendo, que va a pasar esto, que hay muchos infectados. Ten cuidado que estás escuchando. Todos los días puedes escuchar las noticias y ver las novelas, pero no eres capaz ni siquiera de hacer una oración. No eres capaz ni siquiera de ir a misa entre semana. Te conformas con ser un solo catoliquillo, dominguerillo y por obligación. Escucha al Señor. Acércate. Y deja de seguir parte de la corriente del mundo. Gracias y que tenga buen día.